Todavía estoy ajustando algunas cosas, pero estoy viendo que ya estamos en vivo. Voy a verificar. Mm, ¿Qué tal? Pues bueno, buenas noches. Estamos en nuestro tercer video que hacemos desde la página de lectura sociológica. Mm, Si ustedes han visto nuestros anteriores videos, han visto que los hemos planteado en forma de preguntas. Estaríamos entrando a nuestro tercer video, como les comentaba, donde vamos a abordar el tema de El mito de la máquina, esta lectura de Lewis Mumford, un destacado pensador del siglo XX, que, bueno, déjame contarles un poco de él. Lewis Mumford, precisamente decidí abordarlo porque es un autor que no se maneja mucho en las academias, no es muy conocido, y pues cuando se habla de técnica siempre recurrimos a otros autores. Se nos viene a la mente Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, que nos hablan del impacto técnico en la vida humana, incluso del mismo Carlos Marx nos habla del impacto de la técnica también en la dimensión económica, cómo ha causado una enajenación mental, social, y ha aumentado las potencialidades económicas, ¿no? Pues bueno, la pregunta que estamos planteando en este video, en torno al libro de Lewis Mumford, es un libro bastante ameno, muy fácil de leer, a pesar de que son 500 páginas. Se lee muy fácil, no me costó mucho trabajo leerlo. Y precisamente para este mes estamos planeando pues una lectura sencilla porque no tuvimos tiempo de hacer algo más elaborado, y pues es lo que estaríamos abordando. Lewis Mumford es un pensador estadounidense, nacido en 1895, murió en 1990. Y él como tal no estuvo en una universidad dando clases de sociología o de filosofía, por lo que tengo entendido. De forma muy autodidacta, de forma muy independiente, muy por fuera de la academia, él desarrolló teorías pues muy elaboradas, diría yo, sobre lo que implica la técnica en el desarrollo de la vida humana. Sobre todo pensando, bueno, su producción más que nada dice cosas muy sorprendentes en el tiempo en que lo dice. Varios de sus libros, aquí tengo Técnica y Civilización, lo escribió en 1934. Hay otro libro destacado que es Arte y Técnica de 1952. Uno de sus libros que también lo aclamó como un urbanista, también muchos urbanistas retoman mucho sus ideas en La ciudad en la historia, escrito en 1961, publicado. Y el que vamos a comentar hoy, vamos a comentar la primera parte de esta obra del mito de la máquina. Y este fue publicado en 1967. Tengan mucho en cuenta que el estadounidense escribe desde un contexto muy interesante. Gran parte también de esta producción es para quejarse un poco de la guerra de Vietnam y quejarse un poco de por qué las herramientas técnicas, la tecnología, pues se ponían al servicio de la guerra, ¿no? Que es una de las mayores atrocidades. Y Mumford se va preguntando por qué, ¿no? Desde qué periodo histórico la máquina ha servido para este tipo de propósitos o para qué otro tipo de potencialidad nos puede servir, ¿no? Y es más que nada, como lo repetía la pregunta que hacíamos al elaborar este video, nuestro cartel, si la técnica es una fuerza opresora o es una fuerza liberadora, ¿no? Poniéndonos en contexto, sobre todo el día de hoy, si queremos hacer una lectura por lo menos actual, tendríamos que ubicar quiénes están proponiendo que la técnica, la tecnología, si lo queremos ver en su dimensión, sus términos más contemporáneos, quiénes estarían sustentando la idea de que la tecnología es algo bueno, ¿no? Pues hay muchos sectores, ¿no? En este contexto de pandemia, hay quienes han visto como positivo, negativo, es muy discutible. Los entornos educativos digitales, hay quienes están discutiendo que las tecnologías, las técnicas actuales son una gran herramienta educativa,
sobre todo si estamos a distancia, también las telecomunicaciones, todo esto, ¿no? Y por otra parte, hay quienes, como ya mencionamos, unas escuelas teóricas, filosóficas, han abordado la idea de que la técnica, la tecnología, pues es una fuerza que tal vez fue creada con fines buenos, pero a final de cuentas ha causado una opresión, una enajenación, y es algo que nos hace estar, no sé, nos hace sufrir, se puede decir, ¿no? Y pues esta es la pregunta, ¿no? Que yo les invito a que comenten, si más o menos, si tienen alguna noción de algunos autores que hayan leído, ¿cómo responderían a esta pregunta, ¿no? Bueno, ya entrados en el tema, lo interesante de Mumford, como les decía, no es un autor muy leído, no es un autor que esté en los programas de estudio de las universidades de filosofía ni de sociología. Se lee más autores como Escuela de Frankfurt. Actualmente se lee mucho Castells cuando habla de la sociedad de la información. Se habla de teorías de la cibernética, pero casi nadie retoma a un autor muy primordial, que es Lewis Mumford. ¿Y por qué habríamos de retomarlo en este tiempo? Pues hay varias cosas. Yo lo primero que rescato en general, en volumen global de la lectura que hice del mito de la máquina, pues es primero esta lectura también cuestionadora de qué tanto la técnica es un mito y qué tanto es una realidad a la que nos estamos acostumbrando, ¿no? O mejor dicho, la técnica siempre ha estado presente en nosotros, ¿no? A pesar de que en el discurso corriente se manejen esta cuestión de las revoluciones industriales, que hubo periodos de cambio en que la técnica se incorporó casi sorpresivamente o por periodos cortos. También hoy se mantiene ese discurso, ¿no? Que en los últimos 30 años el impulso de las eh, tecnologías de la comunicación avanzaba a pasos agigantados, ¿no? Eso pues tal vez es incuestionable, ¿no? Pero también desde las ciencias sociales es muy curioso ver cómo los autores que han abordado estos temas, que nosotros agarramos un libro de sociólogos que escribieron en los 90 sobre los temas tecnológicos y los leemos hoy, podríamos decir fácilmente que están un poquito desfasados, ¿no? Mencionaba Castell, en los años principios de los 2000, finales de los 90, tengo entendido que escribió La Sociedad de la Información, y si uno busca artículos un poquito más recientes, él mismo comenta que pues sus pronósticos, sus análisis ya están un poquito rebasados, porque la velocidad de los cambios, pues impactó en esferas que él no pensaba, ¿no? Incluso ya sería para él, en su perspectiva, llamarlo un poco mitificador, decir que ahorita hay una entera sociedad de la información, como se pensaba hace 20 o 15 años, ¿no? Y precisamente es una lectura, volver a Montfort es preguntarnos qué clase de mitos, qué clase de prenociones, qué clase de juicios ha hecho el ser humano respecto a la tecnología, y también sería interesante ver esa parte de Mumford cuestionando un poco mucho de los mitos de lo que hoy se llama la tecnocracia, ¿no? La tecnocracia no tanto en el sentido político que a veces se maneja, sino en el de la vida corriente, ¿no? Si nosotros nos comparamos nuestra vida cotidiana hace 20 años a lo que vivimos hoy, pues indudablemente si vemos cambios, si vemos eh, que estamos usando smartphones, computadoras, ya se están usando cada vez más pequeños, hay dispositivos que ya se conectan a internet, que ya no son aparatos de luz, coches que ya tienen internet. Hay una cantidad de cosas que se podrían analizar, eh, cuestionándonos, primera parte, esa parte que tanto tienen de mito, ¿no? ¿Qué tanto han mejorado nuestra vida? Y sobre todo también cuestionarlos qué tan accesibles han sido todos estos productos de la tecnología, hacer una lectura histórica, ¿no? Ese es como el segundo valor, aparte de cuestionar los mitos que hay, también adquirir una visión histórica a largo plazo, que es lo que se propone Mumford, lo propuso ya desde los años 60, desde antes, que no podríamos entender el impacto de la técnica ni en hace 50 años, 60, que escribió este libro, y me parece que ni hoy,
si no consideramos una perspectiva histórica amplia, ¿no? Y sobre todo también en el contexto en el que está escribiendo Mumford, pues obviamente no conocía todos los aparatos que se iban a desarrollar, pero pues ya era muy cuestionado el uso del automóvil, el automóvil privado. Como les decía, él fue un urbanista muy destacado, a pesar de que no se le reconoció en una universidad como tal, o no había ese paradigma completo como lo hay ahorita. Eh, es muy importante ver en sus desarrollos teóricos que la ciudad juega un papel muy importante como técnica, por una parte, y también como el espacio que integra la vivencialidad de las personas, ¿no? Y también cómo en estos espacios se reformularon funciones y también una determinada técnica, ¿no? Y algo que más, bueno, en ese aspecto también Mumford es muy curioso, se relacionó más con arquitectos, con ingenieros, y se puede decir que es un filósofo, sociólogo ahí que no le tuvo miedo a entrarle a sus temas, ¿no? Eh, hoy, en día de hoy, muchos compañeros, muchos colegas sociólogos, cuando entran al tema de la tecnología, como que le tienen miedo a explorar qué tanto hay, como que nos quedamos con estos prejuicios, con estos mitos de que tal vez nos los implantó el marxismo, no sé quién nos los implantó, pero solamente discutir eh, que nos están enajenando, ¿no? Cuando también Mumford, como, bueno, ya como el último comentario introductorio que hago, es que viéndolo desde la perspectiva histórica, veremos que el ser humano siempre ha hecho uso de la técnica. Tal vez no se llame anteriormente, en siglos antiguos, televisión, cohetes, televisión, pero el objetivo de este libro de Mumford es plantear que incluso desde la prehistoria hubo un uso tanto positivo, si lo quieren ver así, como negativo de la técnica, ¿no? Eh, mm, bueno, estos como comentarios muy preliminares. Eh, comentarles también cómo llegué yo personalmente a Mumford. Yo o estaba, bueno, terminé ya mi tesis de licenciatura sobre temas de sociología del conocimiento y hay muchos autores que manejan que esta disciplina se enfocó mucho en analizar la cultura y la ideología, pero ha tenido miedo a discutir la parte material, técnica de la sociedad, que es donde se materializa mucha parte de nuestro conocimiento, ¿no? Cuando nosotros vemos una computadora, cualquier aparato que nosotros estemos utilizando en la cotidianidad, muchas veces no dimensionamos que esos objetos son producto de una historicidad muy, muy, muy larga, que a lo mejor nosotros si buscamos un documental ahorita ya hay mucho de historia de la computación, pues sorprendentemente nos lleva a las primeras ideas de computadora, incluso no de 50 años, sino de siglos anteriores, en que más o menos, por lo menos se imaginaba una especie de aparatos que solucionaran determinadas cosas y que algunos toman como antecedentes de aparatos que usamos actualmente, ¿no? Y mm, bueno, ya voy a entrar completamente a cosas que dice Mumford. Eh, ¿Cuáles son los mitos que han impregnado la evolución de la técnica desde la prehistoria, desde siempre se puede decir hasta el día de hoy? Pues en primer lugar, yo creo que también por sentido común es pensar que la técnica, la tecnología se hizo en base para satisfacer necesidades productivas, ¿no? La primer crítica que va a establecer Lewis Mumford es que la técnica, la tecnología no se hace solamente pensando en necesidades básicas o en necesidades de producir más, ¿no? Esta ideología del productivismo, después nos va a hablar Montfort, que fue establecida mucho después, no es natural, hay que también dimensionar esos procesos históricos a largo plazo. Y yo creo que el primer mito que Montfort se propone cuestionar muy seriamente es el mito aquí pongo la imagen de el hombre cazador de la prehistoria, ¿no? Eh, Incluso hoy en día en memes, cuando se habla de diversos temas, sobre todo de masculinidad y otras cosas en las que no me voy a meter el día de hoy, hay mucho este comentario de, bueno, en la antigüedad el hombre cazaba mamuts, cazaba rinocerontes, se los comía, había una virilidad exacerbada, ¿no?
Y todo esto se refleja, también es una cultura, bueno, algún mito que han reproducido muchos, la antropología inicial. Y, por ejemplo, cuando vamos a un museo de historia natural, sobre todo, lo que se nos vende como desarrollo de la prehistoria, de la historia, se nos vende un hombre demasiado mitificado de la prehistoria, el hombre que fabricaba lanzas, que fabricaba armas de piedra, y que parecía que solamente se dedicaba a eso, ¿no? O sea, parece que en la imaginación histórica, hasta de gran parte del siglo XX, ahorita ya se está cuestionando mucho esas teorías, y precisamente Mumford abre un parteaguas, pues es imaginar la vida de los hombres prehistóricos, ¿no? Una gran pista que yo creo Mumford estaría muy feliz de vivir en estos tiempos y ver los estudios de neurología o otro tipo de estudios que ya están analizando el cerebro. Él ya intuía en los años 60 que una gran beta para desmitificar todos estos supuestos del hombre cazador, pues sería analizar el cerebro mismo, ¿no? La evidencia histórica, si es que se pudiera reconstruir, veríamos que aquí maneja que nuestro cerebro actual, contemporáneo, de hombres, de mujeres del siglo XX, pues en realidad ya es muy antiguo, o sea, en el sentido de que todas las funciones, todos los procesos evolutivos, la mayoría ya los teníamos desde el proceso de en que se puede decir que existía la humanidad prehistórica, ¿no? Y si al día de hoy, si en todas las temporadas de la historia han existido expresiones simbólicas, complejas, de actividades y trabajos que implican más que aventar una lanza, también nos sugiere Mumford, es lógico pensar que el hombre prehistórico no pasaba todo el tiempo nada más cazando un mamut, un venado, no era su actividad único y es como que caricaturizar el desarrollo humano y sobre todo verlo desde una perspectiva muy reduccionista, ¿no? Y hay otro punto, otro cuestionamiento que se abre a través también de la evidencia histórica del tiempo que va manejando Mumford, es entonces, ¿qué se puede decir que hacía el hombre prehistórico, no? Si nos pensamos cuestionar que el hombre prehistórico no solamente cazaba, perseguía mamuts como, pues, como estúpido, ¿qué más hacía? Pues hasta demostrado que también hacía estas representaciones, algunos la llaman artísticas, otros historiadores han especulado que les enseñaban a cazar y se representaban a sí mismos cazando venados, pero Mumford, muy consciente de que está hablando desde la mera especulación filosófica, histórica, también se cuestiona esto y dice que eh, pintar, como lo estamos viendo en este cuadro, en esta imagen rupestre, eh, pintar esto ya requería ciertas habilidades, no solamente para tomar tu manita y hacer pinceladas, ¿no? Sino una auténtica capacidad de abstracción. Y algo que nos va a plantear Mumford, que nuestra primera herramienta técnica, aquí va reforzando esta idea conforme van pasando las páginas, nuestra primera herramienta técnica fue nuestro cerebro mismo, ¿no? Y es interesante ver esto, que Mumford escribe, como les decía, en los años 60, a la luz de un libro que se publicó allá por 2014 de Roger Bartra, Antropología del Cerebro, donde también en ese libro se va explorando que el cerebro pues es como nuestra mayor herramienta simbólica, ¿no? Y esto Mumford ya lo estaba viendo en los años 60 y reforzando la misma idea, ¿no? De que el hombre primitivo como el hombre actual no podría hacer muchas de sus funciones, incluso básicas, si no hubiera un aparato cultural y simbólico, bueno, que su materia es el cerebro, que potencie una fuerza más compleja que a su vez se llama, lo maneja con el concepto de mente, ¿no? El cerebro como soporte de la mente y la mente como herramienta de representación simbólica, ¿no? Esto, pues, sugiere Mumford que requiere todo un proceso evolutivo que habría que investigar, tal vez ya con las herramientas que tenemos hoy y que Mumford tal vez no tuvo, con evidencias históricas
que ya se han encontrado y que se siguen encontrando al día de hoy para entender la cultura prehistórica, para comprender que pues, el ser humano no solamente cazaba mamuts a lo güey, ¿no? Sino que tenía ya una habilidad de representación simbólica muy compleja, tal vez no similar a la que tiene el día de hoy, pero pues sí más digna de representar que como una teoría evolutiva algo burda, ¿no? Como se nos representa, como les decía, en nuestros museos de historia natural tienden a reproducir esos prejuicios, ¿no? De que solamente hasta que llegó el Homo sapiens ya había representación simbólica y aparte, ese término actualmente se conoce como antropocéntricas, sin, digamos, sin considerar también la capacidad de los animales y de aprender de los animales. Aquí estamos viendo que hay como una vaquita pintada. Si hay esa capacidad simbólica ya la tenían los hombres prehistóricos, también quiere decir que se aprendió mucho de los animales y también eso se ve en las formas religiosas que se han reconstruido de la prehistoria. Cuando se habla, por ejemplo, del totemismo, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, la película de Tierra de Osos, donde se maneja también una serie de hombres del pasado, que sus tótems eran animalitos, y para lograr ya concebir una religión, una protorreligión en base al totemismo, pues nos va reforzando la idea de que la capacidad de abstracción ya era demasiado amplia y compleja ya en el hombre prehistórico y habría que abandonar pues este mito técnico de que solamente la construcción de hachas, de flechas representa la evolución del hombre, ¿no? Habría que reconstruir la prehistoria y la historia de la humanidad no en base a las evidencias materiales de armas, sino a lo que posiblemente se pueda reconstruir de simbólico en su cultura, ¿no? Y también recordando que los años en que escribe, estos años apenas estaba iniciando los cultural studies en antropología y sociología, así que también es muy interesante verlo desde esa perspectiva analítica, teórica. Y bueno, aquí vamos pasando a, bueno, los primeros capítulos de este libro del mito de la máquina, eh, más o menos terminan configurando la reconstrucción que él hace más o menos de lo que representaba vivir en una aldea de la cultura neolítica. Y lo importante de esto es ver cómo a nivel técnico seguimos viviendo con muchos esquemas neolíticos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que estemos aferrados al pasado o cosas así, sino que muchas de nuestras técnicas, de nuestros utensilios, objetos, incluso aparatos simples, se crearon en la prehistoria. Aquí estoy poniendo el ejemplo, como nos pone Mumford, de la cestería, y quizá nuestro modelo organizacional mismo contemporáneo de muchas personas, el hogar, fue concebido en la etapa de las aldeas, ¿no? Y bueno, esto es lo que sugiere revalorar Mumford en los primeros capítulos para hacer una reconstrucción precisa de lo que fueron las aldeas o la historia prehistoria de la humanidad, ¿no? En los siguientes capítulos, Mumford, para seguir este recorrido histórico que él hace a nivel analítico, pero muy sugerente, eh, nos habla de las civilizaciones, ¿no? Eh, ¿En qué momento surgió las civilizaciones? Lo que los historiadores, los arqueólogos llaman civilizaciones, fue cuando ya se empieza a asociar con construcciones megaciudades como las pirámides de Giza, estamos viendo aquí en Egipto, o como las ciudades posteriormente griegas, y también es un gran misterio que en los últimos años también se ha revelado en qué momento se pasa de la aldea a la civilización. Esto también ha sido ya materia de mucha discusión, hay muchas teorías, hay mucha especulación. Mumford particularmente llega a este capítulo sugiriendo que también hay que romper el mito de que, ¿cómo decirlo? Hubo una dualidad cuando se habla de estas civilizaciones antiguas, ¿no? Por una parte, podemos decir, si nos ponemos buena onda,
eh, que las civilizaciones antiguas jugaron un papel en la evolución humana. ¿Por qué? Porque ya se lo han demostrado las investigaciones muy corrientes de este tipo, que se desarrollan estilos arquitectónicos, formas de organización, los primeros estados-nación, y que hay organizaciones y sobre todo leyes, ¿no? Cuando nosotros vemos películas, cuando se habla de la historia antigua, incluso quienes hacen fantasías ahí, como la película de la momia, pues nos hablan que la escritura es el que marcaría el paso a las civilizaciones y pues también es como que esta parte de la historia, resumiendo toda la evidencia histórica, Mumford nos comenta que se significa que hubo un grado de evolución, que la aldea está en una etapa de la historia y que los primeros estados antiguos, pues ya representaron una organización social más compleja y más evolucionada, ¿no? Pero pues Mumford nos hace romper con este mito también, mostrando que ya cuando se pudieron analizar los escritos antiguos, la mayoría de ellos documentaban episodios de guerra, ¿no? Y precisamente como les decía, ¿no? Eh, si Mumford está escribiendo en los años 60 y ve que toda la historia se ha basado en guerras, también es sugerente ver que la técnica ahí alimentaría como la parte negativa de lo que estamos cuestionándonos hoy, es el hecho de que las invenciones del hombre han sido para la guerra y para sustentar pues un poder extraordinario que también va forjando clases sociales. Particularmente lo que nos va a decir, por ejemplo, Mumford, eh, de las culturas antiguas, es que ahí surge lo que él llama y lo que se intenta demostrar en esta primer parte en este primer libro, que tiene una continuación que ya habla del siglo XX y de cosas más contemporáneas, como desde los estados antiguos surgió las ambiciones de poder totalitario que pues, nos hace cuestionar si en algún momento ha habido civilización bajo los conceptos de pacificación y organización perfecta que en muchos episodios de la historia se han mantenido discursivamente, ¿no? Incluso también va un poco contra teorías de sociólogos que tal vez si estudian sociología ya se imaginarán quién, habla de procesos de civilización. Mumford señalaría de, pues, ¿cuál civilización? O sea, siempre ha habido guerras, siempre ha habido monarcas en cualquier parte del mundo que han organizado, pues, auténticas masacres, genocidios, y que lamentablemente no dejamos de ver, ni en la época de Mumford, y yo creo que ni siquiera en la época contemporánea, ¿no? Eh, y algo muy interesante también para seguir el tema de las pirámides. Seguramente ustedes han escuchado o visto muchas teorías conspiratorias respecto a la construcción de estos, pues el consenso más, mm, pues más elaborado es que eran tumbas, ¿no? Eran las tumbas de los faraones, la pirámide de Keops y otras más. Cada vez se hacían más grandes y representaban como un símbolo de la grandeza del faraón, pero hay muchos videos conspiratorios, tanto científicos, que especulan cómo demonios se construyeron, ¿no? Como incluso no hay personas que dicen que con la tecnología contemporánea de grúas y con todos los aparatos que hay, sería muy imposible volver a replicar estas pirámides, ¿no? O incluso hay quien dice que son los aliens que ayudaron a construir estas pirámides y Mumford de un tajo diría que cómo es posible que se piensen en teorías tan descabelladas si la fuerza auténtica que construyó estas pirámides fue un sistema de esclavitud, ¿no? Eh, pues él retoma datos de historiadores y calcula que fueron alrededor de 100,000 hombres al año que trabajaban constantemente en la construcción de estas pirámides y lo que nos va sugiriendo y lo que va evidenciando el poder de una megamáquina, ¿no? ¿Por qué lo llaman megamáquina Mumford? A lo largo del libro no va desarrollando un concepto
preciso, universal de lo que entiende por megamáquina, precisamente porque está haciendo una reconstrucción histórica de largo plazo, solamente muestra a nivel analítico factores constantes que permanecen, periodos sí de cambio técnico y como otros dos procesos que van confluyendo en esos procesos de cambio o de permanencia a nivel técnico, ¿no? Y pues, insisto, ¿no? A Mumford le parecería inconcebible cómo es posible que nosotros no dimensionemos el poder de la esclavitud que llegaron a tener las civilizaciones antiguas, ¿no? Esa es la mayor megamáquina que quizá haya existido en el mundo y que se basa primordialmente en un poder autoritario, ¿no? Y no hubiera sido posible sostener un aparato de esclavitud si no se hubiera configurado simbólicamente esta capacidad de abstracción simbólica ya desde siempre que ha tenido la humanidad, si no se hubiera ligado al poder, el primer motor de las megamáquinas, señala Mumford, fue el poder divinizado o poder divino. Cuando nos cuestionamos, bueno, ¿y por qué había esclavitud? Podríamos decir simplemente, sí, por una parte es correcto que había una fuerza bruta, material, sobre los mismos esclavos, estaban subyugados, estaban encadenados, pero también si uno cuestiona es cómo se permitió que otras clases sociales que no eran esclavos legitimaran la esclavitud misma en diferentes periodos de la historia, pues aquí nos señala que tanto en el presente como en esas etapas, había un culto a los líderes que se empezó a forjar ahí, de hecho mismo, ¿no? Mumford especula que tal vez la cultura de los cazadores, de los guerreros, eh, siempre estuvo asociada a ciertos líderes religiosos. Cuando se conjuntaron estas fuerzas, cuando hicieron afinidad, se pudieron crear pues esta figura del faraón, que estamos viendo en la imagen, ¿no? ¿Cómo es posible que una sola persona concentrara tanto poder eh, para mandar construir pirámides en donde se ocupaban a 100,000 personas, 100,000 hombres esclavos, ¿no? Y esto si hacemos una analogía contemporánea, como les comentaba, no voy a comentar tan extenso sobre los fenómenos contemporáneos. También el día de hoy nos cuestionamos mucho a veces, ¿no? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se sigan concibiendo líderes, tal vez ya con no la etiqueta de divinos, pero sí con elementos sacralizantes, ¿no? En el aspecto de la economía, hay personas que son multimillonarias y la gente los admira, hay deportistas cuya habilidad pues no se niega, pero se les sacraliza también, ¿no? Hay, en el aspecto técnico de la tecnología, a mí me gustaría comentarlo en un siguiente video con otro libro muy interesante que al final les voy a comentar, cómo se ha legitimado a los creadores, a los emprendedores tecnológicos al día de hoy. En ese siguiente video pienso que vamos a analizar ya contemporáneamente cómo se han creado estos personajes, pero es interesante ver esta perspectiva histórica para no perder de vista que no son fenómenos nuevos, y es lo que todo el tiempo nos está insistiendo Lewis Mumford, ¿no? El rey, el monarca, el faraón, fue el primer motor de una megamáquina capaz de construir todas estas ciudades, ¿no? Y, bueno, este meme lo metí por, por algo muy curioso que señala Mumford. Si nuestra primer herramienta, nuestro primer símbolo de que tenemos algo que nos hace ordenar las cosas, la vida, y pensar en cosas técnicas que mejoren nuestra vida, pues es nuestro propio cerebro, ¿no? Pero a partir de ahí, igual se avienta otras cosillas teóricas ahí, Mumford, nos enseña que nuestro cerebro mismo es una fuerza que nos ayuda, pero también nos causa pues angustia. También este fenómeno de pandemia en donde muchos hemos entrado en ansiedad, en depresión, etcétera. Lo curioso es ver que Mumford ya estaba intuyendo que este fenómeno pues tampoco fue nuevo, estaba ahí desde el principio de la historia y pues no hay que quitarle su valor.
Y es precisamente este factor simbólico de la angustia mental, la que también ayuda a explicar por qué han persistido, no sé, o sea, toda esta mentalidad de, sobre todo de mitos, de religiones y sobre todo de causar este terror, ¿no? Hay en toda la historia ha habido episodios de shock, ¿no? No sé si son fans de esta teoría del shock mental, pero también desde la prehistoria se manejaba que fue una herramienta de dominio muy, muy eficaz, ¿no? Bueno, aquí ya tuve un problema para seguir pasando imágenes, pero básicamente lo que iba a seguir comentando es cómo a nivel analítico, eh, Mumford ya va desglosando dos principios por el que va operando el cambio técnico o la organización tecnológica, porque no solamente hay que contemplar los cambios, sino también lo que permanece a nivel técnico, y nos habla de que históricamente a largo plazo, si lo vemos, hay dos fuerzas que surgieron tal vez juntas, o tal vez una fue primero, otra después, no tiene mucho caso preguntarse cuál fue primero, no es como averiguar cuál, pero han existido ahí una organización técnica basada en lo autoritario, en el autoritarismo, como ya lo vimos, construir pirámides, construir obras de arquitectura, construir estatuas. También recordemos que había un culto muy exacerbado hacia los reyes, pues surgieron ahí, ¿no? De forma autoritaria, ¿no? Pero lo interesante también que nos marca Mumford es que hay posibilidades, o siempre las ha habido, de una fuerza de organización técnica que apele a la solidaridad o a lo democrático, ¿no? Algo que caracteriza el poder autoritario de organización técnica fue lo que ayudó a fundamentar la idea de civilización y ya nos va arrojando características muy detalladas que nos hablan de algunas persisten el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles serían esos rasgos? Una organización burocrática casi divina, eh, un poder militar. El poder militar surgió desde la prehistoria y no se ha terminado de eliminar el poder militar. Tal vez perdió su poder social y su legitimación social a principios del siglo XX, pero pues el poder militar sigue legitimando una idea de civilización autoritaria y un poder económico y que siempre busca la sobreabundancia, ¿no? Aquí es muy interesante porque a pesar de que Mumford pueda sonar muy marxista, eh, en muy pocos párrafos cita Marx, ¿no? No le da tanto peso de que la organización técnica tenga que ver estrictamente con el poder económico, sino más directamente con pues esa capacidad de ejercer poder de la clase dirigente sobre otros, ¿no? Esa es una dimensión que él va a privilegiar sobre organizaciones económicas típicas que nos enseñó el marxismo, ¿no? Y nos señala que a pesar de que, si lo vemos con esa perspectiva más, a pesar de haber pasado del esclavismo, el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo y lo que siga, para Mumford siempre ha existido estos esquemas básicos, ¿no? La organización burocrática, un poder militar o un poder mediante las armas, sean las que sean, eh, la sobreabundancia económica, porque señala que, esto está muy interesante a nivel cultural, porque señala que a pesar de que las clases dominantes siempre tengan ese poder, eh, no siempre se enfrentan a la disyuntiva de, voy a dominar, voy a ser cruel, pero tampoco se queda en un plano de hacer un favor a la humanidad. Y lo que señala de una forma muy, no sé, a mí me da mucho que pensar, las clases dirigentes, señala Mumford, más bien de nuestras dos opciones han optado por aburrirse, o sea, nos cuenta de varias anécdotas, registros de la antigüedad, que desde siempre han existido las fiestas orgiásticas de los emperadores, eh,
En la Edad Media también, los que eran ricos, ricos se aburrían y decían, pues vamos a organizar cruzadas o juegos o lo que sea. Y al día de hoy, pues también vemos que pues la clase que detenta el poder se aburre de tanto poder que tiene, ¿no? Y al final de cuentas resulta en una paradoja cultural muy interesante, ¿no? Porque hay personas que trabajan toda su vida en calidad de esclavos y apenas tienen un rato de ocio y toda esa distribución de riqueza que sube a las clases dirigentes parece que no les sirve, no les interesa, les aburre y son paradojas históricas que pues, parece que siempre han existido. Hay una sección interesante que nos maneja eso, ¿no? Y son valores que sobre todo pervierten lo que ya va buscando Mumford, que no, cuando nos habla ya de cómo se podría o cómo en la historia eh, ha habido por lo menos chispazos, destellos de organizaciones técnicas democráticas. Como le decía, en primer momento lo va a asociar mucho a la aldea, ¿no? No fue la civilización, no fueron los grandes estados, no fueron los griegos, no fueron las grandes civilizaciones quienes crearon la técnica con fines solidarios, democráticos, sino se crearon en las aldeas, ¿no? ¿Por qué señala esto Mumford? Porque en las aldeas pequeñas, en vez de en los estados, es donde se crean lazos de socialización más en pequeño, más en común, donde se gana confianza, donde conoces al otro y toda la técnica, todo lo que hace sirve como dinámica de intercambio tanto material como simbólico y hay una mayor incluso satisfacción de hacer, por ejemplo, artesanías, ¿no? De hacer un producto y pues eso impacta sobre todo pues en la organización social, ¿no? Voy a citar algo que dice aquí, bajo las técnicas democráticas, la única tarea que requería atención vitalicia era la de convertirse en un ser humano completo, capaz de cumplir su función biológica, participar en la vida social de la comunidad, absorbiendo y transmitiendo las tradiciones humanas, llevando deliberadamente las ceremonias que realizaba, el alimento que plantaba, las imágenes que construía y los utensilios y pinturas que hacía a un nivel más alto de perfección estética. Cada parte del trabajo era vital y esa actitud arcaica estaba muy extendida. Ah, bueno, hay varios elementos que va detectando aquí, lo que Mumford entiende cómo se podría o cómo la historia se ha dado posibilidades solidarias y democráticas eh, para nuestro desarrollo técnico. Pues estas ideas como marxista, ¿no? Convertirse en un ser humano pleno y completo es algo que, por ejemplo, podemos encontrar en Marx, en los escritos filosóficos de 1844, donde se nos habla que una alternativa pues, al capitalismo sería hacer una reorganización técnica donde se satisfagan pues, nuestras cosas más básicas, ¿no? Incluso el día de hoy habría que agregar estabilidad emocional, porque pues, eh, gran parte de la actividad con la que se maneja este dilema pues tiene que ver también con la categoría de trabajo, ¿no? Ahí sí más o menos veo un poquito de relación. Aquí Mumford, parecido a Marx, pero sin ser marxista, nos habla de que lo que marca una división entre el dominio técnico y la organización técnica autoritaria y la democrática son los fines del trabajo, ¿no? Si ese trabajo se disfruta, si ese trabajo te permite reconstruirte como persona, mejorar, si satisfaces necesidades emocionales, simbólicas, que te dejan un balance pues muy completo, estaríamos hablando de que se podría alimentar una técnica democrática que pues lamentablemente Semafor es la que menos se ha extendido en la historia y en el tiempo y en diferentes sociedades, ¿no? Y en cambio, esta matriz de trabajo pues esclavo, para empezar, o de trabajo enajenante, pues marcaría pues la pauta de lo que caracteriza a un trabajo bajo organizaciones técnicas autoritarias, ¿no? Pues aquí vemos que no es lo mismo, también en parte, no sé si están idealizando o si la evidencia histórica lo confirma, pero ambos, tanto Marx como Mumford,
están planteando que, por ejemplo, las técnicas artesanales, las técnicas que se manejan más a nivel local, esos intercambios locales, donde nadie pierde la identidad, donde su trabajo les satisface en cierta medida, donde hay espacio para generar comunidad, sería como una posibilidad, un camino técnico, eh, pues que nos hablaría de la técnica como al servicio del hombre y no al revés, ¿no? No el hombre al servicio de una máquina, ¿no? Eh, ¿Qué otras ideas nos maneja Mumford aquí? Pues nada, todo este conjunto de ideas, lo interesante, eh, como les menciono, por lo menos ahí ya van tres mitos sobre lo que cualquiera de nosotros hemos pensado sobre la técnica. Les hago el recuento. Primero, no hay que pensarlo como que solamente ha sido un conjunto de pequeñas revoluciones los que han cambiado los grandes cambios técnicos, ¿no? Los cambios técnicos han existido desde la prehistoria, ¿no? Y el segundo mito que hay que romper es que la técnica se base conforme lo han pensado los poderes dominantes, ¿no? Eh, Retomando un poco, una flecha, una lanza, una espada, eh, sí representan una etapa de evolución de las armas, pero no me dicen nada de la organización técnica y simbólica de las sociedades pasadas, ¿no? Hay todavía mucho trabajo historiográfico que hacer para reconstruir el desarrollo humano desde la prehistoria con otros enfoques, ¿no? Con otra mirada que capte todo lo simbólico, todas las posibilidades simbólicas que ha captado la humanidad, ¿no? Eh, Otro mito, como les decía, que va rompiendo Mumford, haciendo el recuento, eh, hay dos fuerzas, no como dualidad, no como eternamente separados, sino que han confluido la organización técnica autoritaria, eso también, tal vez ustedes lo pueden agarrar como algo analítico si están desarrollando un tema parecido, que nos llevaría a preguntarnos qué fuerzas tecnológicas al día de hoy son autoritarias, sirven solamente para unos cuantos, y qué herramientas técnicas, por otro lado, como han existido siempre en la historia, representan un potencial solidario, ¿no? Aquí, pues, si nos damos el salto a lo que dice Mulford y vemos un poco el mundo de hoy, eh, perdón, es que sigo muy con el tema de la pandemia, han predominado y sobre todo me sorprende, es válido, hay muchos sociólogos que han planteado que la pandemia ha reforzado pues una organización Foucaultiana de la sociedad donde los aparatos sirven para vigilarte más, como te quedas en casa, lo primordial va a ser vigilarte en tu computadora y bueno, lo sabemos, ¿no? Que el historial de Google te vigila, ya sabe hasta qué tipo de películas ves, qué buscaste para comprar, qué cosas te sugieren ahí, pues podría ser trasladado esa pregunta, ¿no? ¿Qué de autoritario o a qué intereses sirven todas esas técnicas que estamos utilizando hoy, ¿no? Si hay quien dice que no, que pues son herramientas, eh, pues que a pesar de que no las entendamos, en cierto modo nos sirven, ¿no? Eh, Aquí en mis imágenes se me trabó mi máquina donde estaba proyectando las imágenes. Lo que estaba planteando, tal vez como el ganchito para enganchar a la próxima discusión del siguiente video, he estado viendo muchos videos de Elon Musk. Como ustedes sabrán, Musk es el director de Tesla Company que está desarrollando carros eléctricos y sería interesante verlo con esta dinámica. En primer momento se ha vendido los coches de motor eléctrico, pues como la gran, se ha mitificado, esto sí se ha mitificado como la salvación de tanta contaminación, del problema medioambiental y incluso esto también va legitimando las lógicas que existen desde antiguo de ver a Elon Musk como un héroe, como casi casi un dios que está creando nueva tecnología
sustentable, pero también en los últimos años se ha recrudecido algo que hay que cuestionar en esa empresa, que ha sido el uso de las baterías de litio. También una declaración de hace unos meses de este tecnologista sustentable eh, ha considerado la idea de que no importa cómo hay que conseguir ese litio, si sea despojando a poblaciones indígenas de Latinoamérica, de donde sea, pero está dispuesto a legitimar un extractivismo de litio que pues ya suena paradójico, ¿no? Si va a ser la salvación de la humanidad, al menos en la dimensión ambiental, un carro eléctrico, pero ¿a qué costo, no? Y yo creo que por todas partes de nuestro mundo contemporáneo hay esos dilemas de la técnica, ¿no? Eh, concretamente, hay que abordar también una dimensión psicológica muy compleja. Como nos señala Mumford, si el hombre de la antigüedad le suscitaba pánico, terror, las representaciones simbólicas que se hacían, no comprendía del todo los poderes que manejaban otras personas, no comprendían o asimilaban que los reyes tenían poderes divinos, asimilaban que los hombres más fuertes eran los que debían dominar. También el día de hoy hay ciertas eh, inquietudes psicológicas que se manejan al día de hoy. Alguien que tal vez estaremos viendo ya como un balance a contrastar la perspectiva histórica de largo aliento con problemas que pasa hoy. Es un libro de César Rendueles que se llama Sociofobia. Entre otros autores también ha abordado eso, como psicológicamente las redes sociales, los medios de comunicación nos están metiendo en una lógica en la que podemos aparentemente liberarnos, pero están causando también nuevas angustias, nuevas realidades y que nos llevan a pensar pues la dimensión técnica, ¿no? Eh, bueno, supuestamente yo iba a hacer este video muy corto, ya veo que van 52 minutos. Eh, pues bueno, yo les invitaría a leer este libro de Montfort, como les decía, está muy ameno. Y, sí, ya me acordé qué imágenes tenía, que ya no pude presentar aquí, se trabó esta aplicación. Eh, mucha de la vida técnica que tenemos hoy, pues confluye con lo más moderno que tenemos. Yo creo que las tecnologías de la comunicación tampoco son la gran panacea de la vida actual. Seguimos dependiendo de muchas herramientas que fueron inventadas en el Neolítico, ¿no? Eh, las sillas de madera, la cestería, mm, incluso en otro libro de Mumford que se llama Técnica y Civilización, que es anterior a este libro, plantea que habría que plantear la evolución de la técnica en los materiales que se han usado, ¿no? Independientemente de que si hubo periodos de revolución industrial o que favoreció a determinados grupos sociales, habría que pasar de la madera, o sea, la madera es la cosa más antigua que se ha utilizado a nivel técnico y la seguimos usando hoy, ¿no? Eh, en la segunda etapa la llama a partir de los metales, me parece. Pues también hay una exploración histórica de qué máquinas, de qué objetos, de qué mecanismos se basan los metales. También marca un periodo pues de evolución pues muy completa ahí. Nos habla particularmente de tres fenómenos que están enlazados a cómo se entiende la técnica moderna para lo que en este libro llama ya la etapa contemporánea que él está viviendo, lo llama como el poder de la electricidad, ¿no? En los años que le toca vivir desde al menos cuando escribe este libro en los años 30, eh, en vez de las telecomunicaciones que se manejan hoy, él repartía que todo desarrollo futuro técnico iba a depender de la electricidad, ¿no? Y pues también es algo que sigue siendo nuestra base de alimentación tecnológica al día de hoy, ¿no?
y otros periodos, otros inventos que han servido mm, tanto a las fuerzas autoritarias como democráticas del conocimiento y de la técnica, nos señala la óptica, ¿no? La óptica permitió mejorar la navegación y al mismo tiempo, bueno, todo lo que se derivó de la navegación y el desarrollo científico, ¿no? Desarrollar telescopios, microscopios, etcétera, ¿no? Y algo muy interesante en Mumford, y que es con lo que yo quiero más o menos cerrar, eh, es también quitarnos la idea de que solamente los aparatos o las máquinas son el reflejo de nuestro desarrollo técnico, ¿no? Hay un libro que no he tenido la oportunidad de leer por completo, que es Arte y Técnica, donde nos está hablando de las grandes potencialidades que el arte tiene y que implica su dominio enlazado a la técnica, ¿no? El planteamiento central sería que si es complejo construir una computadora, hacer informático, programar, es igualmente complejo hacer una obra artística, una pintura. Tal vez, y los que digan que no, Mumford diría que ya están muy acoplados a la mentalidad máquina, ¿no? Enajenante, se puede decir, ¿no? Es complejo elaborar arte, pero que no solamente es dibujar, escribir, es manejar todo un sistema de códigos históricos eh, que tienen que pensarse, que tienen que analizarse y que en realidad no cualquiera los puede hacer. También hay artículos y libros donde Mumford nos va detallando cómo el arte y todo lo que se derivó de los tiempos de ocio en la humanidad fueron incluso más complejos, ¿no? También en estos días, con la perspectiva de Mumford, hay algunos artículos que exploran cómo el poder de la máquina, de la técnica, se puede revertir el uso dominador, enajenante, y convertirlo pues en algo pues más positivo, ¿no? Que atienda a ideales de ocio y de pues autoconocimiento, se puede decir, como lo había mencionado, el arte. Y no sé qué tanto maneje Monfort la cuestión del deporte, pero por ejemplo en estos días he visto algunos documentales que hablan del automovilismo, que también están en la ambivalencia que señala Monfort de si son una herramienta útil o si son una cosa que pues están causando más daño. Están causando daño por la contaminación, porque usan gasolina, etcétera, o como diría José Emilio Pacheco, porque te trasladas 3 horas para un trayecto en que caminando podrías llegar, ¿no? O sea, esas paradojas de la cultura actual en torno al automóvil, o también la otra posibilidad que se pueda subvertir eh, el automóvil, pues, o sea, es complejo, ¿no? Pero estaba viendo un documental que hablaba de las carreras, los deportes, que no son ninguna actividad productiva, o sea, si nosotros nos quedamos con la idea de que la técnica, las máquinas solamente generan opresión, pues también habría que ver que también han generado entretenimiento, diversión, ocio, y ver una carrera de carros, pues es como la máxima expresión de cómo unas máquinas pueden, dependiendo de cierto grado de desarrollo y de organización social, convertirse, digamos, en algo positivo, ¿no? Y aún así, eh, siempre se van a generar dilemas, ¿no? Algo que señala Mumford y que permite señalar por qué ha evolucionado la técnica, la maquinaria, la tecnología en los últimos años. Eh, Gran parte de ellas no han evolucionado a necesidades humanas, estrictamente hablando, sino que han evolucionado por sí mismas, ¿no? Y esto lo vemos, hay muchos ejemplos icónicos, pero se reinventan, mejorándose a sí mismos o sacando modelos nuevos que se mejoran a sí mismos, ¿no? Que tal vez no hay una relación directa con una necesidad, pero en esta era tan tecnificada, pues ya se van creando así, ¿no? Y sobre todo Mumford, al abarcar esta perspectiva histórica de largo plazo, contrasta el hecho de que
el desarrollo tecnológico actual es sumamente deshumano, ¿no? Es a la conclusión a la que él llega. Si él mismo pone el balance de que si la técnica es una fuerza opresora o una fuerza liberadora, pues tristemente él mismo llega a la conclusión de que en su tiempo eh, la técnica está siendo deshumanizadora, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en entornos, no sé si él o fue quien desarrolló esta idea de ecosistemas tecnológicos. Los ecosistemas tecnológicos nos están llevando a encerrarnos eh, pues en una dimensión que no está satisfaciendo los ideales del pasado que decían que las máquinas te iban a liberar del trabajo, que te iban a liberar de muchísimas cosas. En realidad hay entornos, climas tecnológicos, ecosistemas tecnológicos, en los que no se está viendo pues como tal una evolución humana, o sea, en un sentido positivo, sino que más bien se está viendo nuevas dinámicas de ansiedad social, o como diríamos con el siguiente autor, sociofobia. ¿Qué más? Bueno, creo que ya le estoy dando mucha vuelta a las mismas cosas. ¿Y qué más podría decir? Pues bueno, tal vez en un siguiente video abordemos qué es lo que piensa Mumford del siglo XX y lo que vislumbra para el siglo XXI, recordando que todo lo que comenté tiene que ver con la primer volumen del libro del mito de la máquina, donde aborda los mitos de la mega máquina, sobre todo viéndolo desde la prehistoria hasta llegar al siglo XVIII y XIX, los nuevos inventos que configuraron la que se llama revolución industrial. Todo este análisis lo hizo para desmitificar las críticas mucho más fuertes. Me parece que Montfort iba a ser después hacia la guerra, hacia la tremenda irracionalidad que Montfort vio en el siglo XX, como la vieron otros muchos autores, pero la mirada de Montfort es particular porque no le tuvo miedo y el aporte que yo veo, a diferencia de otras posturas teóricas, es el hecho de que no le tuvo miedo a meterse a la dimensión técnica, ¿no? Me están mandando unas preguntas. Jeremy Fuentes nos dice, ¿es una trayectoria similar como la de la Tour? Ah, bueno, Jeremy es mi compañera de videos, hoy no me apoyó. Eh, También precisamente yo en lo personal llegué a Montfort, conociendo mucho la trayectoria de Bruno Latour, que es un antropólogo de la ciencia y también es uno de los primeros autores que no le tuvo miedo a explorar la parte técnica, ¿no? La sociología de la ciencia particularmente. Aunque lo que no tiene Latour es que no es una perspectiva de largo plazo de, de esa dimensión técnica del conocimiento y de la organización social de la técnica. Él lo enfoca mucho a estudios antropológicos, a etnografías, pero es muy interesante, él plantea ya la perspectiva de que los sociólogos no le tengamos miedo a analizar lo tecnológico de las técnicas, ¿no? Pero, insisto, Mumford va planteando una perspectiva de largo plazo muy sensata, ¿no? Que no cae en los mitos nuevamente de que la revolución industrial y tecnológica de los siglos, pues algunos lo toman desde el 15 hasta el 19, fueron la gran panacea de la humanidad, ¿no? Él plantea que siempre ha habido estas evoluciones técnicas, ¿no? Eh, Otra pregunta que nos llega de Daisy Siles Balda, ¿cuál sería de manera general el mito de la máquina? El gran mito de la máquina, como balance general en Mumford, es que la máquina no es algo, curiosamente, a pesar de que no tuvo miedo a ver las cosas materiales desde una dimensión crítica, social y sobre todo histórica a largo plazo, es ver que el principal motor de esas máquinas, en primer lugar, desde la prehistoria, fue
el cerebro y nuestro propio cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo fue nuestras primeras herramientas, y Murphy señala que nuestra propia evolución corporal nos daría la evidencia de eso. Aunque también hay que aclarar aquí conceptualmente, eh, ya nuestro cuerpo sería una herramienta, ¿no? El cerebro y nuestra mente sería como el motor, pero ahí se desgajaría como en dos partes, en esa dimensión simbólica que nos permite construir nuestro cerebro. Él señala que eso antecede a cualquier trabajo manual, porque si tallas una flecha, necesariamente, dice él, tuviste que haber formulado la idea de la flecha en tu cabeza y para qué la vas a usar y cómo la vas a hacer, cómo la vas a fabricar. Hay un primer motor de las herramientas que es nuestro cerebro, ¿no? Ya a nivel de civilización, el gran mito de la máquina y que se refleja cuando comenté lo de lo que Monfort expone sobre las pirámides de Giza. Eh, por una parte, lo que fundamenta el motor de las megamáquinas, hablando en términos de civilización, es el poder simbólico mismo, ¿no? Todo este conjunto de pirámides, de obras arquitectónicas, no se hicieron porque un conjunto de hombres libres, de mujeres libres, dijeran de la nada, ay, vamos a hacer una pirámide, ¿no? Sino que hubo un poder, incluso la misma pirámide es una representación simbólica del poder que alguien tenía en la punta y que a base de fuerza bruta, militar, obligó a personas a construir pirámides y sobre todo también tuvo el poder religioso y simbólico para legitimar que construir pirámides por 20 años estaba bien, ¿no? Y que tenían que adorarlo porque le iban a construir su pirámide, ¿no? Entonces, como el mito de pensar en las máquinas en la forma, como que habrá que marcar el punto, ¿no? Por ejemplo, si Mumford lo pusiera en los términos de hoy, Mumford te diría, no pienses en la máquina como la televisión que estás viendo, en tu computadora que estás viendo, sino en todo el poder simbólico y de relaciones sociales que está fundamentando que tú tengas ese aparato o esa herramienta. En el caso que él pone de las civilizaciones antiguas, menciona que la mega máquina, por una parte, es invisible, se puede decir, porque es el poder mismo, ¿no? Y esto lo dice, hoy lo podría decir como en términos Foucaultianos, ¿no? Se ejerce el poder, pero lo gran interesante y lo que le da más valor a Montfort es que, como les decía, esto lo está escribiendo en 1962, 1967, poquito antes o casi contemporáneamente a lo que Foucault estaba manejando del poder en base al manejo de los cuerpos, ¿no? Si conocen la teoría de Foucault, o de Foucault, no lo pronuncio bien nunca, pero él señala que nos deberíamos fijar en que el poder se sustenta en controlar cuerpos, ¿no? Pero Mumford ya le está metiendo mucho más galleta a ese tipo de argumentos, incluso poquito antes, y señala que pues ese poder técnico sobre los cuerpos permitió construir pirámides y se nos ha olvidado que existe y que duró, duró mucho más años que lo que lleva las sociedades contemporáneas y se llamó esclavitud, ¿no? Ese sería como un motor que siempre ha alimentado a las megamáquinas de poder que, como señala Mumford, predominantemente han servido para alimentar los intereses de unos pocos, ¿no? Y que también ha alimentado la estructuración en clases sociales. Eso sería lo que Mumford yo veo de interesante. Eh, y pues lo mismo, ¿no? Siempre es ponerlo en términos relacionales, ¿no? Un autor, si lo leemos, pues nada más por leerlo así como solito, obviamente, todas estas ideas de Mumford, no estoy diciendo que fue el primero en plantearlas, el más original, pero contrasta y en parte, si lo leemos hoy, resume mucho de las perspectivas que se plantearon después, como decían, sociología de la ciencia, de la técnica y de la sociología del poder. Está mucho conjunto ahí en Lewis Mumford y sería muy valioso leerlo en los que estamos en ciencias sociales o los que nos interesa el tema
de la técnica en general. Eh, pero nos manda otra pregunta. La tecnología, entonces, es la capacidad cognitiva que tenemos para generar ideas y construir objetos. La tecnología, no, la técnica. También eso es una aclaración conceptual que hace Mumford. Hablar de tecnología, la tecnología para él parte de la técnica, sí, eso es inseparable, pero la tecnología, como la misma palabra lo sugiere, surge cuando ya se plantea formalmente mejorar la técnica. Mucho de la evolución técnica ni siquiera estuvo planeada, ¿no? Fue para satisfacer necesidades de poder de alguien o para mejorar procesos muy simples, ¿no? Pero nunca se hizo una ideología a partir de ahí. Y tecnología, pues ya habría ese proceso como ideológico de mejorar la técnica. Eso es como la diferencia que también él va marcando a nivel conceptual también. También a ese plano nos deja enseñanzas muy valiosas Lewis Mumford. Eh, ¿Podrías profundizar más en las diferencias con Castells y Elías? Castells, yo no domino todo Castells, pero como lo mencionaba al principio, me atrevería a señalar que Castells fue un poco ingenuo al profetizar cierto modelo de sociedad de base a la tecnología de las telecomunicaciones, que se quebró en unos años, ¿no? Particularmente me refiero a vislumbrar, o que fue en parte un argumentador crítico hasta cierta medida de la idea de sociedad del conocimiento, ¿no? Esta idea de sociedad del conocimiento, eh, originalmente no sé quién la planteó, pero fue formulada a principios de los noventas. Ya había toda una teoría asociada a la globalización que hablaba de que la globalización conjunto con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación iban a crear una sociedad del conocimiento donde sobre todo el Internet nos iba a permitir que todos tuvieran educación, adquiriéramos conocimiento, etcétera, ¿no? Pero, pues bueno, tanto la evidencia concreta histórica pues nos demuestra que el entretenimiento y otros fines han permeado ahí y no se podría hablar de que hoy tenemos una sociedad del conocimiento generalizada, como se planteaba hace 20 años, o 30, a principios de los 90 o los 2000, ¿no? Respecto a Norbert Elias, mm, también en la noche estaba pensando que Mumford y Elías tienen mucha similitud en estilo. Su estilo de escritura es muy ameno, lo puedes leer muy fácil. Eh, También ambos manejan o tienen el propósito de analizar procesos de larga duración. Eso también se parecen mucho. Eh, Incluso, pues diría que contemporáneos. No creo que se hayan llegado a conocer porque, como señalaba Mumford, nunca se involucró en el mundo formal de la academia con sociólogos o filósofos, sino que fue autodidacta. Eso también lo admiro mucho, ¿no? Porque, eh, bueno, comentario aparte, hay muchos que se definen hoy como antiacadémicos y lo que sea, pero todo su discurso adquiere sentido en la academia, ¿no? Y Mumford sí fue en vida alguien que se opuso a ciertas normativas académicos y siempre vivió por fuera de la academia, siempre su conocimiento lo adquirió de forma muy autodidacta. Pues él sí fue un auténtico académico y no otros, ¿no? Diría yo. Y eso es muy interesante también en Mumford, aunque también lo condenó a que no estuviera en ningún plan de estudios, a que no se conociera como se conocen otros autores que manejan estos temas. Y diferencias también, mm, pues ya sería muy delicado y no domino tanto ese tema, pero eh, este Norbert Elias no nos hace, cuando nos habla de civilización, él también lo lleva a un plano muy de las prácticas cotidianas, de cómo se evolucionó el uso de objetos en la cocina o el comportamiento en el dormitorio, etcétera. Tal vez no Norbert Elias, pero las lecturas que se hacen de Norbert Elias dan una idea de civilización como si se avanzara a un estado de pacificación de la sociedad y en el que hay ciertos códigos, herramientas, etcétera, que nos han llevado a que, mm,
haya menos barbarie, se puede decir, o sea, pero yo creo que Elías no sostendría algo así, sino que mm, lo marca para cierto periodo histórico, pero tal vez no sea lo central en él, pero aún así hay diferencias con Mumford porque él cuestiona mucho el término de civilización, ¿no? Civilización, pues él diría, pues creo que nunca hemos sido civilizados, ¿no? Bajo esa idea de que es una pacificación o una mejoría en la racionalidad humana, ¿no? Y bueno, también otra cosa que yo estuve pensando, que se muestra el gran contraste entre la teoría crítica de Frankfurt, que habló de los procesos tecnológicos como racionalización Habermas de la vida cotidiana, o como enajenaciones profundas de la psique y de la socialidad, del mismo Eros, como lo propone Marcuse, o la crítica de la ilustración que hacen Adorno y Horkheimer. La gran diferencia también que veo de ellos al momento de criticar la técnica es que, en cierto modo, la Escuela de Frankfurt pone de paradigma muy en alto la ilustración. Para ellos, el gran proceso de enajenación y de automatización, etcétera, que causa la tecnología, es como el rompimiento respecto a lo que se pensaba en una etapa de ilustración del siglo XVII, XVIII, XIX, y eso es como el punto de ruptura, ¿no? No por eso muchos lo llamaron como romanticistas, ¿no? Y Montfort, pues insisto, va más lejos, ¿no? Y diría que la ilustración fue una fuerza solidaria de organización técnica, diría él, pero pues vaya, no puedes descartar que cosas enajenantes, cosas de técnica opresiva no existieron nunca, ¿no? O sea, él no se detendría en el diagnóstico de Frankfurt de que solamente en el siglo XX empezaron a existir pues estas opresiones de la técnica, ¿no? De la tecnología, de la cultura del automóvil o de las industrias culturales y todo lo que se entienda por cultura autoritaria, opresiva de Occidente, ¿no? Y pues sí, esas serían como mis divagaciones respecto a las preguntas que nos mandan y algunas que también yo agregué. Eh, ¿Por qué más y más interesante Lewis Mumford? Hace un año lo planteábamos en un taller que tuvimos en la Vasconcelos. Mm, eh, Hay una parte de varios libros en que señala que el invento, el invento que marca una modernidad y un verdadero cambio para Mumford no es eh, el tren, no es la combustión a vapor, no es ¿qué más? El barco, no es la brújula, sino que lo que permitió hacer un cambio ya a la técnica contemporánea racional fue el reloj de bolsillo en un primer momento. O sea, si nos ponemos a ver la historia del reloj, vemos que en un primer momento están ubicados como un reloj central en la ciudad y que es válido para todos, ¿no? Pero hay una gran transformación técnica y es el gran mensaje que quiere dejar Mumford al final de todo lo que analiza, es que la técnica nos impacta a nivel humano, ¿no? ¿Qué es lo que implica que tengamos en su tiempo un reloj de bolsillo o que nuestros smartphones tengan un reloj como un elemento primordial? Es que el tiempo se ha individualizado y todo eso es un síntoma, es un reflejo de la racionalización del trabajo y la productividad que tú tienes que hacer eh, autoimpuesta, ¿no? O sea, ya no hay, o sea, nos autocontrolamos con un reloj de bolsillo, de mano, el de nuestros teléfonos, para definir nuestras actividades y eso quiere decir que históricamente hemos interiorizado casi todas las estructuras de trabajo, de dominación y de organización técnica que en su momento alguien quiso, ¿no? La clase dirigente, ¿no? Ordenar el trabajo fue como el reloj es efecto de eso, ¿no? O sea, es muy interesante que él valore mucho el papel que juegan nuestros relojes, ¿no? Si a usted le gusta la literatura,
Hay un breve, no sé si es cuento o nada más es como una frase de Julio Cortázar que dice, cuando te regalan un reloj, no te están regalando algo bonito, te están regalando un objeto que te va a presionar y te va a hacer presión de lo que haces en tu vida y te va a causar angustia. Pero, pero bueno, ahí queda, ¿no? Esta valoración de nuestros aparatos cotidianos, nuestras herramientas, ¿de dónde surgieron, no? Si surgieron de una fuerza democrática o si nos están sirviendo para satisfacernos en diferentes planos, ¿no? Eh, Otra pregunta, ¿Mumford considera el lenguaje como técnica, tecnología? Obviamente sí. Estamos hablando de que el cerebro fue nuestra herramienta simbólica, el lenguaje es la manifestación, ¿no? Y esto también hay que romper el mito de que el lenguaje ha evolucionado linealmente. Al día de hoy he visto infografías, algunas muy bonitas, que hablan de que civilizaciones antiguas o civilizaciones que no consideramos tan evolucionadas, al menos desde los prejuicios, tienen palabras que designan procesos psicológicos muy complejos y que son difíciles de traducir al español o al inglés, ¿no? O sea, Mumford también da herramientas para romper ese paradigma de que nuestro lenguaje es mucho más complejo, en realidad, ¿no? O sea, pues desde los mismos egipcios, ¿no? Hacer pictogramas, ideogramas, no sé exactamente cómo se designa su escritura, pues representaba una actividad simbólica complejísima. Y es algo que también enlaza con, pues es que casi todos los sociólogos cuando establecen una teoría hablan del lenguaje. Ahorita no se me viene un autor en específico, pero pues nos está hablando de un lenguaje ligado a la práctica antes que al formalismo. Y en esta perspectiva de Mumford, aunque no es como su top en su libro, ayudaría a evaluar la lengua o los idiomas de diversas culturas como igual de complejos en cualquier parte del mundo, ¿no? Aunque sean una tribu pequeña o sean el inglés que está en todos lados, tienen su nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque son producto de necesidades materiales por una parte y de entramados simbólicos muy complejos, ¿no? También sí es una dimensión muy importante el lenguaje como una herramienta, ¿no? Eh, También hay algo que me interesa retomar, también un poquito para ir cerrando. También nos habla de que habría que pensar un poco nuestra educación. Eh, Precisamente esta cuestión del lenguaje nos lleva a pensar de que como nosotros lleguemos a pensar la técnica para bien o para mal, para los fines que lo usemos, hubo un aparato técnico por el que nosotros aprendimos el mundo. Monfort no se clava tanto en esto, pero me interesa recuperar esta cita para hacer las últimas reflexiones con las que voy a cerrar. Señala en una parte del libro, en la página 72, eh, el aprendizaje resultaba más efectivo a fuerza de amor, ya que esta es la base de todos los intercambios culturales y no hay máquina de enseñar que pueda proporcionar todo eso. No hay una máquina que nos pueda enseñar y sobre todo nos pueda enseñar con amor, ¿no? A pesar de todas las máquinas que puedan existir en el mundo, nuestra interacción cotidiana y nuestra interacción con los aparatos, con las herramientas, está mediada por una afectividad muy grande, ¿no? Y en este papel retoma mucho que eh, también el gran mito de que el hombre desarrolló la técnica. Aquí en esta sección muy específica pone que también la mujer desarrolló la mitad o más de las técnicas que se conocen actualmente en los procesos educativos, y eso es sumamente evidente verlo hoy. Y también hay una parte que coincide mucho con algún texto o video de Eduardo Galeano,
donde dice que pues no fue el hombre a lo mejor el que inventó ciertas cosas, ¿no? Sino fueron las mujeres, ¿no? Y ahorita con el auge que hay de perspectivas de género, no sé si les interesa leer Mumford, si tienen esa perspectiva, pero el planteamiento de que habría que ver o especular qué cosas fueron inventadas, creadas por mujeres, también sería muy interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Y también todo esto lo enlaza Mumford, y que yo también veo que eh, por una parte racionalizar nuestras emociones, eh, pensar acerca de nosotros mismos, lo hacemos por una parte a través del lenguaje, pero eso quiere decir que también lo hacemos a través de herramientas técnicas, ¿no? Y, y eso es lo que valida, como comentaba hace unos minutos, que la creación artística y las manifestaciones de ocio, donde se integra socialidad, integración, afectividad, son igual de complejas y son igualmente legítimas existencialmente y socialmente como es hacer un software de computadora o arreglar un auto, ¿no? Las capacidades de abstracción son muy complejas, ¿no? En ese tiempo en que Mumford escribía, todavía me parece que no existía esto de las, conceptualmente, la teoría de la cognición de las inteligencias diversas o de las habilidades diferenciadas, que unos son más buenos para hacer arte, otros para hacer música, otros con el lenguaje, otros para expresarse con el cuerpo. Él estaría muy de acuerdo con estas teorías porque el potencial humano de desarrollo técnico no es solamente hacer cosas materiales o software o cosas de ingeniería, sino nuestras manifestaciones, incluso emocionales más íntimas, serían un reflejo muy complejo de esa capacidad abstracta, afectiva que tenemos y que serían equiparables, no son técnicas, pero requieren habilidades técnicas muy complejas, ¿no? Eh, pues bueno, este video suponía iba a ser muy cortito, ya va 1 hora 27 minutos. Pues aquí cerraría el video, viendo que ya no están llegando preguntas, comentarios, que les agradezco mucho. Eh, Como les decía, este mes fue un poco difícil hacer el video. Eh, Tuve algunas complicaciones familiares y técnicas también. Se descompuso mi computadora. Eh, pero bueno, aquí queda el video que hicimos sobre Lewis Mumford. Los invitamos a seguir nuestras páginas de redes sociales. Este, mm, Predominantemente soy yo quien las administra. A veces me apoyan. Eh, Está preguntando qué día realizas las conferencias o charlas. Nos planteamos hacerlas cada mes. Ya llevamos tres videos. En nuestro canal de YouTube están los 3 videos que hemos hecho. Bueno, 2 videos y este va a ser el tercero. Bueno, si les llama la atención, nuestro primer video lo estamos planteando en torno a preguntas. Nuestra primera pregunta se puede decir que fue, ¿se puede dividir a una sociedad? Es una pregunta cotidiana que todos nos hacemos y lo abordamos a partir del caso Dreyfus, que fue un agarrón de greñas de varios intelectuales en la Francia del siglo XIX, y allí exploramos qué argumentos ideológicos y qué sectores sociales jugaron para que una sociedad simbólica y políticamente se dividiera, y es muy interesante. Nuestro segundo video lo hicimos de opinión pública y coronavirus, un tema actual. Ahí no abordamos, por una parte sí abordamos la parte teórica con Jürgen Habermas, cuando nos habla de qué es la opinión pública, para qué sirve, quiénes la dominan. Es un video que tenemos ahí. Y sobre todo, ahí tuvimos la valiosa colaboración de Fernanda, una amiga que sí desarrolló una investigación de corte empírico sobre lo que se pensaba sobre el coronavirus. No está ahí en nuestro canal de YouTube, si lo buscan como Lecturas Sociológicas, nuestro canal. Nuestro siguiente video, creo que ahora sí tenemos tiempo para someterlo a votación. Estamos viendo si seguimos con este tema de la tecnología, con la perspectiva de César Rendueles,
que es un filósofo y sociólogo español, joven, relativamente joven, y que tuvimos la oportunidad de ver hace como 3 años. Se presentó aquí en México, presentó uno de sus libros, no sé si fue precisamente eso, pero fue interesante escuchar su charla y valdría la pena profundizar en el tema tecnológico, como se vive el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué efectos psicológicos están causando? Es un buen autor para entrarle a esos temas, ¿no? Eh, Eso sería una cosa, y también tenemos tentativamente planeado hablar de, en términos culturales o epistémicos, en sociología hay un autor que planteó qué pasa cuando cometemos interpretaciones pues un poco sesgadas, ¿no? Estamos hablando de un colaborador de Jean-Claude Passeron, eh, bueno, un colaborador de Bourdieu, es Jean-Claude Passeron, que nos habla de términos como elitismo, populismo, no en términos políticos, sino en términos de la interpretación social, ¿no? Cómo a veces en la vida cotidiana o en nuestra interpretación incluso de científicos sociales podemos estar legitimando opiniones de ese tipo, ¿no? Populistas, elitistas, y abundaríamos en ejemplos que pasa ahí, ¿no? Lo pondremos a votación, ¿no? Y, y eso lo presentaremos yo creo en 15 o 20 días. Y también estamos haciendo una invitación a que si ustedes, en días vamos a hacer una convocatoria ya con un cartelito formal para que si ustedes son interesados en un tema o están investigando, en realidad no sé a ciencia cierta qué tipo de personas han visto los videos, pero también la invitación a que si ustedes están realizando una investigación a nivel licenciatura, son estudiantes, lo estamos considerando ese nivel, que nos puedan, bueno, si desean que les demos el espacio para que ellos presenten temas de investigación, comprendiendo que pues no, bueno, yo en lo personal no soy especialista en todas las ramas de sociología. Valdría la pena que tuviéramos a estudiantes o tesistas que nos hablaran de sus temas de tesis o de sus investigaciones empíricas o de alguna lectura que ellos quieran comentar, para pues ir ampliando también las temáticas que estamos presentando en estas videoconferencias, ¿no? Eh, pues sí, esas serían las invitaciones. Nuestro siguiente video sería alrededor de en 15 a 20 días. Estaremos en redes sociales anunciando de qué temas abordaríamos. Y pues nada, les agradezco mucho a las personas que nos están viendo, a las personas que hicieron comentarios, a Rumi, a Eric López, gracias por el comentario, a Daisy Chiles Balda, también muchas gracias por los comentarios. Y pues bueno, con esto me despido agradeciéndoles su tiempo de haberme escuchado, y también agradeciéndolo que si tienen inquietudes del tema, de otras cosas, pues nos hagan saber por redes sociales, ¿no? Estamos en Facebook como Lecturas Sociológicas. Me están saliendo aquí abajo, ¿no? Tengo entendido que sale en el banner. En Facebook lo estamos manejando como ya desde hace mucho tiempo para traficar lecturas. Eh, en Twitter tengo un contacto más para conocer qué están haciendo otros académicos, otras académicas. En Instagram lo diseñé como un blog o mini blog como hacer mini artículos sociológicos, como sociología espontánea, diría Bourdieu, sociología express. Hay varias publicaciones interesantes. Últimamente no he tenido muchas colaboraciones, o yo no he tenido mucho espacio para alimentar la página en Instagram, pero pues bueno, ahí está. Y nuestro canal de YouTube, Lecturas Sociológicas, también pues conforme pasen los meses y tengamos más conferencias, pues obviamente va a ir surgiendo más material que ver ahí. Y también esperamos sus comentarios, inquietudes en cualquiera de esas 4 plataformas de redes sociales que tenemos, ¿no? Y pues yo con esto me despido, no tengo nada más que comentar. Les deseo que
pues que tengan excelentes días. Como yo les señalé, octubre no fue un mes muy fácil para mí, tuve que afrontar varias cosas personales, pero ojalá que ustedes tengan la fuerza suficiente para afrontar pues todas las dinámicas que se nos presentan en el día a día. Pues gracias y eso es todo, me despido. Excelente noche.